Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Mayuri Guerrero y hoy les voy a hablar sobre la energía y el petróleo. Estoy en cuarto semestre de contabilidad. A continuación les voy a hablar del tema que me ha tocado en este día. ¿Cuál es la importancia del petróleo? El petróleo y la energía, todas las mercancías son valiosas para la economía mundial. Sin acero u hormigón, las industrias de la construcción de todo el mundo se paralizarían. Las redes eléctricas que nos proporcionan energía dependen del alambre del cobre. Sin embargo, ningún otro producto ha sido tan importante y tan ocasionalmente problemático a lo largo del siglo como el crudo. El petróleo en el tiempo. En los últimos 50 años, los precios del petróleo han experimentado aumentos pronunciados en tres ocasiones, lo que siempre ha elevado de forma significativa el costo de la vida a lo largo y a lo ancho del mundo entero y del mundo desarrollado también. Los primeros dos aumentos se debieron a una gran medida de razones políticas y el tercero se debió principalmente a fuerzas económicas, pero cada escalada de los precios han obligado a los políticos a plantear preguntas inquisitivas acerca de la compleja relación de la humanidad con sus fuentes de energía. Desde los tiempos prehistóricos, los pueblos siempre han utilizado los recursos naturales para mejorar su existencia. En los inicios del siglo XX, en un principio, la madera y la turba fueron esenciales para la supervivencia. Luego, en la revolución industrial, el carbón se utilizó para implementar las máquinas de vapor. En el siglo XX, otros combustibles fósiles, llamados así porque provienen de restos fosilizados y animales muertos repartidos por la corteza terrestre, como el petróleo y el gas natural, se convirtieron en fuentes de energía fundamentales. Las OPEP y las dos primeras crisis del petróleo. En algunos países desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido y Noruega, cuentan con unas reservas de crudo importantes. Una porción muchísimo mayor del petróleo mundial se encuentra en el Oriente Medio y otras áreas caracterizadas por la inestabilidad política. Los países grandes con reservas de crudo se unieron en la década de 1960 para formar la Organización de Países Exportadores de Petróleos, que es la OPEP, que diseñó como un cartel, esto es, un convenio para controlar los precios entre 1973 y 1975. Los miembros de la OPEP recortaron una buena parte de su producción y la reducción de la oferta hizo que el precio del petróleo se duplicara. Una tercera crisis del petróleo. Como consecuencia de la inflación en Estados Unidos, saltó a cifras de dos dígitos y el crecimiento económico se estancó, lo que sumó al país y a varias otras naciones occidentales en la estanflación. Esto quiere decir que durante ese mismo periodo, el desempleo en Estados Unidos pasó de 4,9% al 8,5%. Lo mismo volvió a ocurrir a comienzos de la década de 1980, con consecuencias mucho más terribles, pues en esa ocasión la Reserva Federal, con Paul Volcker a la cabeza, intentó combatir el aumento de la inflación subiendo los tipos de interés a una medida que hizo que el empleo superara el 10% al 100%. Al final la crisis se resolvió gracias tanto a la negociación política con los saudis como el descubrimiento de la realidad económica por parte de las OPEP. Menos compradores de petróleo significaban menos ganancias para los miembros del cartel, algunos de los cuales empezaron a producir más barriles de los que ya se había acordado para incrementar sus ingresos. Entre los primeros siglos XXI y el 2008, el precio del petróleo se multiplicó por 7. En términos reales, superaron con creces al máximo alcanzado en la década de 1970. Sin embargo, mientras que las anteriores crisis habían sido específicamente políticas generadas por las acciones de la OPEP, esta tuvo un carácter más especulativo y los inversores como gestores de fondos de cobertura sospechaban que el precio del petróleo continuaría subiendo todavía muchísimo más.
y compraron millones de barriles. Parte de su razonamiento era que China y otros países que estaban experimentando un crecimiento acelerado aumentarían de forma significativa su demanda de petróleo en los años venideros. Y otra justificación era que el crudo era un recurso finito que pensaban que posiblemente nunca se iba a agotar. En algún momento, tras la invasión de Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein en el 2003, los ataques de grupos terroristas contra las torres de perforación y las refinerías se volvieron cada vez más frecuentes en el Oriente Medio, Nigeria y otros lugares. Dio un motivo de preocupación adicional acerca del suministro a los futuros compradores. Entre tanto, en el otro lado de la ecuación formada por la oferta y la demanda, el veloz ascenso de China y otras naciones con tasas de crecimiento elevadas hizo que la demanda de energía alcanzara niveles inéditos. En efecto, combinado de todo ello, fue empujar el precio del petróleo hasta un poco menos de los $150 por barril en la primera mitad del 2008. Arraigado en el uso de estos productos derivados del petróleo, en la sociedad moderna es fácil olvidar que sin ellos no habría coches o transporte aéreo y la gran mayoría de centrales eléctricas no pudieran funcionar. El petróleo no solo es una fuente de energía, el 16%, el 16 por 100%. Usamos perdón, se destina a la fabricación también de plásticos, de diversos productos farmacéuticos, disolventes, fertilizantes y pesticidas. La energía. La energía es tan importante para el funcionamiento de un Estado que los políticos tienden a considerar seguridad energética como un asunto de seguridad nacional. Y cuando los políticos se involucran en algo, suele suceder que los impuestos normales acerca de la oferta y de la demanda y los precios dejan de ser válidos. Solo en los últimos años, los precios de la energía han empezado a reflejar los costos a lo largo del plazo de la contaminación para la sociedad. La quema de combustibles fósiles emite un cóctel de gases que, según considera la mayoría de los científicos, está directamente relacionado con lo que es el calentamiento global a nivel del mundo. Las energías alternativas. Las crisis energéticas de la década de 1970 estimularon a las compañías y los gobiernos a buscar nuevas formas de mejorar su eficiencia energética y reducir su dependencia del petróleo. Los productores de coches diseñaron motores capaces de hacer kilómetros con menos carburante, en particular en los países de Japón y el continente de Europa, donde los altos impuestos sobre los carburantes convertían eficiencia en una meta muy atractiva. La energía a lo largo de los países, un número creciente de países optó por la energía nuclear. Asimismo, se emprendió la búsqueda de otras fuentes de energía que no dependieran directamente de los combustibles fósiles. La mayoría de los otros países occidentales, por ejemplo, han desarrollado para la generación solar, eólica o geotérmica, aunque de alcance muy reducido, por el momento no han dejado de crecer. Tras la reciente crisis energética, la búsqueda de tecnologías alternativas se han ido intensificando y los mayores fabricantes de automóviles construyen hoy modelos híbridos, coches completamente eléctricos que pueden recargarse conectándolos al suministro eléctrico. Aunque muchas de estas tecnologías todavía están en una fase incipiente, su adopción demuestra que incluso como un mercado inelástico de los seres humanos, se adaptan de forma lenta pero segura y cambian su comportamiento cuando el equilibrio entre la oferta y la demanda se altera. En Ecuador,
La inversión pública-privada es fundamental para la puesta en marcha de los proyectos de energías renovables en el Ecuador, así como una fuente primordial que permite la dinamización de nuestra economía, generar empleo digno, promover el desarrollo social, incorporar nuevas tecnologías y fuentes de producción de energía limpia y no convencional. Son estrategias claves para la diversificación de la matriz energética. Bajo este precepto, es importante indicar que en la actualidad el 92% de la generación de energía en el país de Ecuador proviene de centrales hidráulicas, el 7% de térmicas y el 1% de fuentes no convencionales, como fotovoltaica, eólica, biomasa, biogás, geotérmica, entre otras. Esta producción está marcada por energías amigables con el medio ambiente que satisface la demanda también nacional de electricidad, así como la exportación de electrones a los vecinos países de lo que es Colombia y Perú. Para consolidar una matriz energética limpia, el gobierno nacional implementa políticas encaminadas al fortalecimiento de la confianza de inversionistas en proyectos para el Ecuador, a través de un macro legal basado en la seguridad jurídica, procesos públicos y transparentes que incluyen mecanismos de alianzas público-privadas con regulaciones previsibles, simplificadas, así como también esquemas tarifarios favorables e incentivos al sector privado. Recientemente estamos viviendo lo que fue los cortes de luz. La empresa eléctrica publicó que iban a haber cortes de luz durante un feriado, ya que las refinerías no contaban con agua potable y esto ocasionaría que nos quedemos, que no, con el agua potable no se pueda reproducir la luz eléctrica. Por la ausencia de lluvias en el occidental del país, deriva de lo que es el impacto del fenómeno del Niño. Lo que también ocurre el 18 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas declaró emergencia en el sector eléctrico ecuatoriano. Esto significó que el ministerio, a través de un acuerdo ministerial, aceleró los procesos de contratación para abastecer el servicio eléctrico. El comunicado también dice que la declaración de emergencia eléctrica comenzaría inmediatamente la reportación de la central de Termogas de Machal, con el efectivo de maximizar su capacidad de operación. La declaratoria ocurre 4 días después de que Colombia limitó la exportación de energía eléctrica a Ecuador. Según el acuerdo, SENACE solicitó el 16 de octubre del Ministerio de Energía la declaración de periodo de alerta de déficit de generación en el sistema interconectado. Según el documento que publicó el Ministerio de Energía y Minas, los motivos serían los bajos caudales afluentes en la zona amazónica, el retraso de las precipitaciones en la zona occidental ante el fenómeno del Niño, restricciones para el suministro de combustibles a varios generadores, parada de unidades termoeléctricas por falta de combustible, indisponibilidad de generación por mantenimientos correctivos no programados, limitación de las exportaciones de Colombia, falta de excedencia energética exportable del sistema de Perú y la falta de expansión de generación firme y tasas elevadas en el crecimiento de la demanda. La solución
que se dio el 28 de octubre, un día después de que comenzaron los cortes de luz, fue que el presidente Guillermo Lasso viajó a Colombia y ahí se reunió con el presidente Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, para negociar la venta de energía eléctrica de Colombia, lo cual acordaron que Colombia le venderá a Ecuador el 40% más de energía de la que se está proveyendo actualmente. Con eso se alcanzaría el 100% de la capacidad de línea de interconexión eléctrica que hay entre ambos países sudamericanos, que permite que puedan exportarse energías entre sí. El presidente de Colombia aclaró que la energía será enviada a Ecuador, no provendrá de los embalses colombianos, por lo que están reservando para abastecimiento nacional. Sería energía de sus centrales térmicas que funcionan a base de carbón y gas natural. El presidente Guillermo Lasso también comunicó que Colombia nos garantiza una provisión en el menor tiempo posible. Sin embargo, dijo que esperará que la próxima semana tenga buenas noticias y se anuncien nuevos planes para ya no hacer los cortes de luz, lo cual fue por los motivos que les estaba diciendo, y por eso creo que debemos ahorrar energía, lo cual para encontrar un mecanismo de valoración también y pago de esta energía, el gobierno también anunció un intercambio de energía con los otros países. Ecuador, que se la va a devolver en el año 2024, lo que dijo el presidente de la República. Muchas gracias. Eso sería todo de la energía y de mi presentación.